¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches. Me da mucho gusto que estés aquí en vivo, ¿sí? Me da mucho gusto que estés destinando tiempo para conocer más de Dios. Si algo hace Dios es siempre estar hablándonos de una manera continua, ¿sí? A nuestra vida. La cuestión aquí es, ¿le hacemos caso o lo vamos a ignorar? Porque muchas veces ignoramos a Dios y preferimos hacer lo que nosotros queremos. Y muchas veces eso pasa porque nos creemos lo suficientemente buenos, ¿sí? Lo suficientemente correctos como para poder estar en la presencia de Dios. Pero cuando nos topamos con la realidad y vemos cuál es nuestra condición ante los ojos de un Dios que es santo y que es justo, entonces nuestra perspectiva empieza a cambiar. Pero es ahí a donde tenemos que llegar. Al momento de ver cómo es que Dios ve mi vida. ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy escuchando a Dios? ¿Estoy obedeciendo a Dios? ¿Estoy caminando con Él? ¿Estoy tomado de su mano? ¿O hago lo que se me da la gana? Porque al fin y al cabo es algo que podemos hacer. Nadie te puede obligar a amar y seguir a Dios. Dios te dotó de un libre albedrío. Decir, sí quiero todo contigo, Dios. O, pues más o menos, ¿no? Pues vemos si nos caemos bien y vemos si andamos, ¿no? Porque muchas veces pasa eso, ¿sí? Pero vamos a ver qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Sí? Es una clase preintroductoria a Crecer 501. ¿Sí? Quiero que lo tengas eso en mente, ¿sí? Dios ya ha estado hablando con nosotros y vemos que realmente buenos por nosotros mismos no lo somos. Y tú vas a decir, no, Adán, ¿de qué estás hablando? Yo soy una buena persona. Yo no le hago mal a nadie. ¿Es en serio? ¿Sí? Y si yo te digo, vamos a ver cómo te ve Dios, ¿sí? Vamos a ver el estándar de Dios, ¿va? Órale. Entonces empezamos. ¿Has dicho alguna mentira alguna vez? ¿Sí? ¿Sí la has dicho? Entonces, a los que dicen mentiras se les llama de una forma. Mentirosos. ¿Sí? ¿Has robado alguna vez? Por muy pequeño que sea, en todo este lapso de tu vida. A lo mejor se te olvidó entregar la pluma una vez que te registraste y firmaste ahí de que fuiste a ver a alguien. Y si no, a lo mejor llegaste tarde a algún lugar y le robaste el tiempo a esa persona. ¿Y sabes cómo se les llama a los que roban? Se les llaman ladrones. ¿Sí? Y seguimos, porque apenas van 2 mandamientos. ¿Te has dado cuenta? No dirás mentiras y no robarás. ¿Sí? Pero también podemos ver otros. ¿Sí? No codiciarás a la mujer de tu prójimo. Hombre, ¿sí? De tu hermana. Y tú vas a decir, ¿se has llegado a ver a alguien con lujuria? Porque Jesucristo puso incluso el estándar más alto. Dice que si tú ves a alguien con lujuria, ¿sí? Con deseo, entonces has fornicado con ella. Entonces, ¿eres qué? ¿Adúltero de corazón? ¿Le seguimos? ¿Has matado a alguien? ¿Alguna vez? Tú vas a decir, no, Adán, ese sí no he matado a nadie. Pero recuerda, Jesús puso el estándar más alto. Dice que cualquier persona que ha odiado a alguien en su corazón, es como si lo hubiera matado. Y podemos seguir con los 10 mandamientos, ¿sí? Y podemos ver nuestra condición. Y tú puedes decir, es que Adán, yo no creo en ese Dios. Yo creo en un Dios que es bueno, que es amoroso, ¿sí? Y que va a perdonar a todas las personas. Y entonces has roto el primer mandamiento. Te has hecho un ídolo. Has fabricado un Dios conforme a tus deseos. Lo has hecho como tú has querido. Cuando Dios es un Dios santo, justo y que tiene un estándar. ¿Sabes qué es la muerte? La muerte es la paga del pecado.
Y eso es algo que debes de tener en tu mente y guardarlo. La muerte es la paga del pecado. El diseño de Dios en un principio es que el hombre no muriera. El problema fue que desobedeció a Dios y pecó. Se quiso alejar de Él, quiso hacer su voluntad. Y eso se parece mucho a lo que ahora hacemos nosotros. Hacemos nuestra voluntad. Tiene que cambiar eso. ¿Y cuál fue la consecuencia de eso? ¿Cuál fue el pago? La muerte. Y entró la muerte por un hombre. La muerte es la paga del pecado. Pero vamos a ir ahondando poco a poco. Y vamos a empezar con esto que se llama los pasos del maestro, porque es algo que tiene que existir en nuestra vida, pero también que tiene que movernos a hacer más. Y vamos a empezar con nuestro primer verso. Y vamos a ir al libro de Mateo en el capítulo 9, ¿sí? Y vamos a abrirlo a partir del verso 35, de favor, ¿sí? Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y vamos a orar. Eterno Rey, en el nombre de Cristo Jesús, Señor hermoso, invocamos, Señor hermoso, la presencia de tu Espíritu Santo. Te pedimos que abra nuestra mente, pero sobre todo que abra nuestro corazón, Señor hermoso, que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y que quede allí arraigada, Señor hermoso, y que dé mucho fruto, Señor. A ti sea toda la gloria y honra por siempre, Cristo hermoso. Amén. Si tú te das cuenta, la palabra de Dios nos dice que Jesús vio a las personas y fue movido a compasión, ¿sí? Porque eran como ovejas que no tenían pastor. Cuando Dios nos ve, realmente Él observa y ve cada una de nuestras necesidades y tiene compasión por nosotros. Pero si tú te das cuenta, ¿cómo termina esto? Es, rogad pues al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies. El contexto de este pasaje es que Jesucristo había estado todo el día sanando a las personas y viendo por cada una de ellas. De hecho, se habían saltado la comida. Los discípulos ya estaban ansiosos por comer, ¿sí? Imagínate una jornada sin desayunar y sin comer. Y yo sé que en algún momento lo has hecho. Cuando llega la noche, realmente lo que quieres es comer y descansar, ¿sí o no? Y esto es lo mismo que Jesús quería hacer. Pero dice que los observó y los vio. Y dice que fue movido a compasión y volvió con ellos. ¿Se necesitaban más manos? Sí, pero sobre todo se necesitaba un corazón que fuera movido igual que el de nuestro Señor, que el de su Maestro, que el de nuestro Maestro. Necesitamos tener un corazón lleno de compasión por las personas. Y muchas veces eso es lo que falla en nosotros. La gente allá afuera está necesitado de Jesús, están necesitados de un Salvador. Y tú eres ese embajador que Jesús desea utilizar. El problema es que muchas veces nos acobardamos y no hablamos el Evangelio de Jesucristo. Y es algo que nosotros debemos de hacer. Y debemos de ser movidos a ello. Debemos de ser movidos a compasión. El propósito de esta iglesia, ¿cuál es? Amar a Dios y amar a las personas. Y eso es algo que debe de estar aquí en nuestro corazón y siempre debe de movernos. Y es por ello que debes de abrir la boca y anunciar a un Salvador. El problema es que muchas veces los cristianos no creen, por ejemplo, en el infierno. ¿Sabías que el 30% de los cristianos en Estados Unidos no creen en el infierno? Es algo terrible cuando Jesús lo habla de una manera tan clara, tan precisa. Y ahora vamos a ir para allá, vamos a ir a Lucas, ¿sí? Y vamos a ver en este capítulo 16 qué es lo que Dios habla. Porque la gente necesita un Salvador. Y eso es lo que debemos de tener muy, muy claro, ¿sí? Muchas personas dicen que esto es una parábola, pero ¿sabes qué? Esa es una gran mentira.
Jesús es muy claro, dice, había un hombre rico. Había un hombre rico. Y esto es algo que sucedió, ¿sí? Que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Siguiente, por favor. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Sigamos. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles, ¿a dónde? Al seno de Abraham, ¿sí? Algunas otras versiones tú vas a encontrar aquí, paraíso, ¿va? Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, ¿sí? Es decir, la tierra de los muertos, porque cuando muere alguien va a este lugar, ¿sí? Alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida, ¿sí? Y es que muchas veces nuestros ojos están puestos ¿en dónde? En lo material, y en lo espiritual lo dejas al último, ¿sí? Como si no importara. ¿Y sabes cuál es el problema de eso? Es que muchas veces nosotros nos dejamos llevar por nuestros sentidos. Lo que veo, lo que toco, ¿sí? Eso importa. Si no veo y no toco, entonces no importa, ¿sí? Dice, recibiste tus bienes en vida, y Lázaro también sus males, pero ahora este es consolado aquí, ¿y tú qué? Atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí para allá, no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, ¿sí? Y aquí es muy claro, ¿sí? Hay gente a que Dios ocupa para hablar el mensaje, y tú eres ese Moisés y tú eres ese profeta. Tú tienes que hablarles, pero también es muy claro, ¿sí? La gente tiene que oír de Dios. A ellos tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán, ¿sí? Y eso es lo que pasa. Existe un lugar llamado infierno. Es real. No creas que es un mito. No, es algo real. Quisiera que la gente que fuera un mito, por supuesto. Es como cuando uno quiere ir al banco, ¿no? Y al banco dicen: no puedes entrar con gorras, no puedes entrar hablando celular, si es que quieres entrar. Y si no, adiós, no pasas, ¿sí? Así es el cielo. Yo no pongo las reglas están puestas. Y si quieres entrar, tienes que hacer algo. Y si no, ni modo, te quedas afuera. Aquí la pregunta es: ¿dónde vas a estar? ¿Vas a estar dentro o fuera? Aquí las cuestiones es de vida y muerte. Ya lo vieron, ¿no? Con Lázaro y el rico. Uno en vida y otro en muerte eterna. No hay más. El hombre es eterno. En el momento en que nosotros creamos que no es así, nos estamos engañando a nosotros mismos. Incluso sabemos cuando nos mentimos, ¿sí? Entonces pongamos mucha atención, ¿sí? Y esto también nos tiene que mover algo más, ¿sí? El entender que hay gente a la cual yo amo mucho que puede morir. Que puede morir. Porque esto es de vida o muerte. Si alguien muere y no conoce a Jesucristo, ¿qué pasa? Se va al infierno, no hay más. ¿Pero oportunidades tuvieron? Por supuesto, muchas oportunidades. Muchas veces hacemos oídos sordos, pero es muy claro, a Moisés y a los profetas tienen. Hay gente que va a decir: no, yo no quiero. ¿Es válido? Sí, súper válido. Cada quien tiene lo que desea su alma. Si tu alma desea lo material, pues te vas a casar con ello. Órale, venga, dale. Si tu alma ama a Dios, también
va a estar trabajando en Él y para Él y por Él. Porque hay algo más. Hay algo más y el hombre lo sabe. Es algo que tenemos en nuestro corazón. El hombre sabe que no somos finitos, que nuestra vida no es cortita, sino que hay algo más después de la muerte. Y tú velo con todas las civilizaciones. Tienes a los egipcios, creían después de la muerte, por supuesto. Los mayas, por supuesto. Los aztecas, por supuesto. Los incas, por supuesto. Todos sabían que había algo más. Todos. ¿Por qué? Porque está en nuestro corazón. Nosotros sabemos que hay la existencia de un Dios y muchas veces queremos estar así, con los ojos cerrados y hacer nuestra voluntad. Y es triste, pero es ahí donde tenemos que poner mucha atención, porque hay algo más. Nuestro corazón tiene que ser movido, ¿sí?, a hablar de Dios, ¿sí? ¿Para qué? Para que la gente que yo amo no se pierda, sino que a través de Cristo Jesús, ¿qué? Tenga vida eterna. Pero la pregunta es, ¿qué has hecho tú? ¿Te has quedado con los brazos cruzados? ¿Te has quedado con los brazos cruzados? ¿O eres de aquellas personas que son aferradas? Y les hablas hablando de Dios una y otra vez. Muchas veces creemos que compartir el evangelio tiene que ser algo como que muy suavecito, ¿sí? Poco a poquito. Es que no se vaya a ofender. Es que no quiero importunarlo. Es de vida o muerte. Vida o muerte. El problema es que muchas veces no lo vemos así. Es de vida o muerte. Nadie tiene la vida comprada. ¿Sabías que muere alrededor de 200 personas aquí en México por segundo? Por segundo. Y así nacen otras. Pero mueren. Nadie tiene la vida comprada. Ves en las noticias, ¿no? Se suben al camión, le roban, a uno le meten un plomazo y se muere. Otros querían atracar su casa, lo plomean, se muere. Chocan porque van ebrios y se mueren. Jóvenes están en el narco y se mueren. Promedio de vida hasta los 28 años. La gente muere. La gente muere. Pero tiene que haber un punto en el cual nuestra vida sea movida a voltear a ver a Dios y a amarle a Él. Pero también tiene que haber un punto en el cual digas, amo a la gente y la amo verdaderamente y le voy a hablar de Cristo. Le voy a hablar de Cristo porque la amo. Hay días en que vas a poder a lo mejor estar hablando con tu mamá, pero va a llegar el día en que muera. Ya no va a estar. ¿Y ya le hablaste de Dios? Es que se vaya a enojar. Ya le hablé, pero es que se molesta. Es que ya me dijo que me va a desheredar. Ya no me va a dar uno de los 3 marranitos que tiene. Tiene que haber algo en tu corazón. Y eso es amor. Amor por tu mamá, amor por tu papá, amor por tus hermanos. Si tus hermanos no son cristianos, tienes mucha tarea. Porque son a los primeros que les tienes que hablar. Si tus papás no son cristianos, tienes mucha tarea porque son a los primeros que les tienes que hablar. Si tus hijos no son cristianos, son a los primeros que les tienes que hablar. ¿Y sabes por qué? Porque los amas. Porque los amas. Esa es la razón. Y tu corazón, como el de Cristo, ¿sí?, tiene que ser movido a compasión. El decir, si no hago algo ahorita, no van a ser atendidos. Y al igual que esa gente, necesitan un pastor, alguien que guíe sus vidas. Y ese es Jesús. La gente necesita de Jesús. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y sabes qué es lo que pasa?
Somos buenos, pero buenísimos para poner pretextos. Y vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver a Jeremías poniendo pretextos, ¿sí? Y vamos a ir al primer capítulo de Jeremías, verso del 5. Vamos a empezar ahí. Dice, antes, ¿sí? Aquí hablando Dios, ¿sí? Hablando de manera clara con Jeremías, le dice, antes que te formases en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó su boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Pero aquí la pregunta que brota es, ¿cuál fue la respuesta de Jeremías al conocimiento que Dios le había apartado? ¿Para qué? Para sus propósitos. Y esto lo vemos en el verso 6, ¿sí? ¿Qué le dice? Pues es que no sé hablar. Es que soy muy pequeño, soy un niño. Entonces, puesto ese pretexto, es que no sé qué les voy a decir. No sé qué decirles, no sé qué hablarles. Pero realmente es que es un pretexto. Es un pretexto. La palabra de Dios en Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder, ¿sí? Y esto es que ibas a recibir al Espíritu Santo, ¿sí? El cual te denota o te da denuedo para poder abrir la boca y hablar. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo pone las palabras en tu boca. Pero muchas veces hay cosas más sencillas. Bien hablaba el pastor, ¿sí? Oye, pues, conéctate 8:30. Pero ¿qué pasa muchas veces? Ya ni te conectas tú. ¿Cómo le vas a decir a alguien más que se conecte? A veces nos vemos lentos, ¿sí? Y yo ya te he puesto esto como un ejemplo muchas veces y lo voy a poner tantas veces como sea necesario. Es como cuando Dios te invita a comer, ¿sí? Y te invita no a un restaurante buffet nada más, ¿no? Sino te invita, ¿sí? A un crucero, ¿sí? Y te dice, ¿sabes qué? Sírvete, porque los cruceros tienen alrededor de 8 a 12 restaurantes. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente? Que están todos en el centro del barco, ¿sí? Y están así como en circulito. Y encuentras todas las islas. Comida italiana, mexicana, francesa, japonesa, china, brasileña, argentina. Y hay desde cortes hasta platillos y a la carta, y hay snacks, hay de todo. Y ahí estás tú, ¿sí? En el centro de todo eso. El problema es que estás ahí parado y no agarras el plato y vas y te sirves. Muchas veces Dios nos habla una y otra y otra y otra vez y no nos cae el 20. Dios quiere que tú crezcas, que tú madures y que estés caminando tomado de su mano. Eso es lo que Él desea. Pero no nada más se queda ahí, sino que ahora tienes que hacer más. Y esto es hablar de Dios. Y me encanta cómo es Dios, porque cada vez que alguien pone un pretexto, Dios siempre nos da una promesa. Y Jehová le dice, ¿sabes qué? No temas. No temas delante de ellos, porque estoy contigo para librarte. Verso 8. No temas, ¿sí? Porque
no temas delante de ellos, porque estoy contigo para librarte, dice Jehová. Para eso está, para decirte qué tienes que hablar. Así que no tengas miedo de compartir tu fe. Nunca más lo tengas, no tengas temor. Pero él no fue el único que puso pretextos. Tenemos más ejemplos. Y vamos ahora, ¿sí?, a ver a nuestro hermano Moisés. Y vamos a ir rápidamente a Éxodo 3:11. Dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? También le dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tus siervos, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Te das cuenta? Más pretextos. Y él respondió: ¿quién? Dios. Ve, porque yo estaré con ¿quién? Contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Pocas palabras le está diciendo: no hay imposibles, ¿sí? Hasta un ciego puedo hacer que hable por mí, ¿sí? A un mudo puedo hacer que hable por mí. Y es más, nos dice: si ustedes se callan, hablarán estas piedras. Los pretextos los debemos de dejar a un lado. Pero muchas veces no nada más es el pretexto, sino también el miedo. Y ahora vamos a ver a este Gedeón, ¿sí? Nos dice: entonces le respondí: ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Aquí que mi familia es ¿qué? Pobre, Manasés, y yo soy el menor de la casa de mi padre, ¿sí? Y vemos algo muy particular. Ninguno está ¿qué? Capacitado, según sus propios ojos. Pero para los ojos de Dios estás perfectamente capacitado. Y aquí te voy a hacer una pregunta. ¿Te acuerdas cómo iniciamos con Jeremías? Si yo te conocí ¿desde qué? Desde el vientre de tu madre. ¿Crees que Dios lo hizo? Por supuesto. Hay todo un salmo que habla de ello. Y lo vamos a ver hasta como dentro de 3 años, conforme vamos acá, capítulo por capítulo, verso por verso. Hay 52 semanas, van a ser casi 2 años que van a tener que pasar, ¿sí? Hasta que lleguemos a ese Salmo 139. Cómo es nuestro Señor tan hermoso que nos conoce de pies a cabeza, absolutamente todo, ¿sí? Y eso es algo que te habla a ti y a mí, ¿sí? Él te formó en el vientre de tu madre. Y Él te conoce de principio a fin. Y todas las deficiencias que tú ves, créeme que Dios las conoce. Las conoce todas, de principio a fin, incluso las que vamos a tener en un futuro. Las conoce todas, ¿sí? Pero Dios aún así desea utilizarte, de usarte. Sigamos, por favor, con este Gedeón. Entonces respondió, sigamos, aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Sigamos. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Mas que, temiendo hacerlo de día, ¿por qué? Por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. ¿Te das cuenta? Tenía temor, tenía miedo. ¿De quién? ¿De la familia de su padre? Sí. ¿De quién más? De los hombres de la ciudad. Pudiendo hacerlo de día, porque tuvo miedo, ¿lo hizo de qué? Lo hizo de noche. Y muchas veces nos da ese miedo.
A veces le tenemos miedo a la familia, de hablarles la verdad, ¿sí? Pero simplemente es eso, habla la verdad, no tengas miedo, sé valiente. Dios te va a respaldar. ¿Te acuerdas cómo termina Mateo? Yo estaré con ustedes, ¿hasta qué? Hasta el fin del mundo. Y habla precisamente de esto, de poder hablar de Él a todas las personas. Así como estuvo con Jeremías, así como estuvo con Moisés, así como estuvo con Gedeón, va a estar contigo. No tengas miedo, no tengas temor. Y hay muchas promesas ahí. Vamos a verlo rápido, Gedeón. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Dios respaldando. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Dios contigo. ¿Sí? Sigamos. Ahora vamos a ver a otro hermano. ¿Sí? Ahora vamos a ver al apóstol Pablo, ¿sí? Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría, ¿sí? Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino ¿a quién? A Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino que en el poder de Dios. En el poder de Dios. Y en esto debe estar. No tengas miedo, no tengas temor. Dios te va a respaldar con el poder de su Espíritu Santo. Abre tu boca, predica a Jesús, habla de Él. Habla de Él, no tengas miedo. ¿Por qué vas a tener miedo? Esa es la primera pregunta. Y esto es algo, muchas veces así somos nosotros. No tenemos todo el conocimiento, ¿sí? Pero sí conocemos a Dios. A lo mejor hay veces que te vas a sentar con los eruditos de este mundo, ¿sí? Y a lo mejor no tendrás las palabras adecuadas, pero háblales de Jesús. Háblales de Jesús. Y si no tienes las palabras adecuadas, cuando no conoces algo, ¿qué tienes que hacer? Investigar, aprender. Investigar y aprender. La ciencia respalda a Dios. La naturaleza habla de Dios. El universo grita de Dios. El humano, el ser humano a través del ADN grita de Dios. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Realmente van a hablar en el Congreso de Jóvenes acerca del Jesucristo histórico, ¿sí? Visto desde otro punto de vista, desde la historia. Si hay algo, es un hecho comprobable, es que Jesucristo, ¿sí?, al que nosotros predicamos y este crucificado y levantado en gloria y resucitado, es que hay evidencia de que existió, de que se levantó de entre los muertos. La hay. Entonces, hay que aprender, ¿sí? No te quedes quieto, sé inquieto, aprende, busca de Dios. ¿Hay cómo aprender de Dios aquí en Familia de Dios? Hay muchísimo. Está la radio los miércoles, ¿sí? Y jueves. Estamos en YouTube y en Facebook, martes, miércoles, jueves, viernes, estamos acá. Sábado, 2 veces en el día. Una a las 12 con los niños y otra por la noche. Estamos aquí el domingo a las 10 para aprender más de Él y crecer. Pero también a las 11, donde se habla el Evangelio de Jesucristo a través de las cartas paulinas. Entonces, hay cómo aprender de Dios, pero debe de haber ese deseo en nosotros de aprender y comunicarlo, ¿sí? Y vamos a ver
los últimos versos, ¿sí? Proverbios 29-25 nos dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. No tengas miedo. Esforzaos y cobrad ánimo. No temas ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo y no te dejará ni te desamparará. Y cuando tú tienes algo que hacer para Él, ¿sí? Y lo vemos con un siervo, con este Josué, ¿sí? Es muy claro y le dice: no tengas miedo, esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo, ¿sí? Y hay dos palabras, dos verbos, ¿sí? Esforzarse y ser valiente, ¿sí? El esfuerzo es lo que te va a estar empujando, ¿sí? A aprender más de Dios, pero también a hablar más, ¿sí? Y eso de ser valiente es que vas a abrir la boca, que no te vas a quedar callado, que no vas a tener temor ni miedo. La gente necesita de Jesucristo. Esto es algo de vida o muerte. Y es algo que tienes que tener muy claro. Es de vida o muerte. Si algo hay suficientemente claro, es que todas las personas han conocido de Dios o han rechazado a Dios. Todas. No hay ni una sola que no haya pasado esto. Muchas veces Dios nos ha estado buscando y hablando, y nada más ponlo en perspectiva. ¿Cuántas veces te han hablado de Dios y tú dijiste no? No ahorita. ¿Sí? Si estás joven, no ahorita. Después, para cuando esté viejito. O cuando estás viejito, no, es que eso era como para cuando estaba más joven. Ahorita pues ya no tengo ganas de eso. Pero ponte a pensar, ¿cuántas veces te han hablado de Dios? ¿Cuántas veces una persona te ha acercado a ti y le has dicho no? O le dijiste no. Todos han tenido la oportunidad, todos. ¿Sí? Y si ya le has hablado a la gente que amas una vez, háblale otra vez. Si te dice que no, vuelve a hablarle. Y si te dice que no, vuelve a hablarle. ¿Sí? Pero no te canses tú. Nunca. Nunca te canses. Si los amas, háblales de Dios. Háblales de Jesucristo, de su obra redentora, de cómo venció a la muerte y a través de Él, cada uno de nosotros tenemos vida eterna. Anúncialo. Cierra tus ojos, hermanos, vamos a orar. Eterno Señor y Dios, a ti sea toda la gloria y la honra, todo el poder y majestad, Señor hermoso, porque no hay nadie como tú, bendito Padre. En el nombre de Cristo Jesús, estamos aquí, Señor, pidiéndote que nos des, Señor hermoso, ese valor para anunciarte a ti, Señor hermoso. Permite, Señor hermoso, que nuestra boca sea abierta, Señor hermoso. Llénalos de tu Espíritu Santo, Señor hermoso. Transforma sus vidas, transforma su manera de pensar, transforma su manera de hablar. Permite, Señor hermoso, que haya valentía, Señor hermoso, en cada uno de ellos, Señor, y que puedan estar anunciando tu evangelio, bendito Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor hermoso. Utilízanos, bendito Padre. A ti sea toda la gloria, toda la honra, todo el loor por siempre, Cristo hermoso. En tu nombre oramos. Amén.